Primero, que hoy día se celebra el Día del Trabajador, que en realidad es el Día del Trabajador Esclavo feliz, frente a la máquina post-mecano industrial, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles para el trabajador y tiempos alegres o bonanzas para el gran capital y para la industria, ¿no? Primero quisiera hacer un pequeño análisis de lo que significa el trabajo. Generalmente en los colegios y en las universidades nos enseñan que el trabajo dignifica, que el trabajo fructifica, que el trabajo es el sostén del orden de las familias, el progreso, etcétera, etcétera. Pero el trabajo proviene del latín tripalium, que significa tres palos, y que significa los tres palos con que se azotaban o se le golpeaba al hombre para que trabaje. Es decir, desde un inicio, la palabra trabajo, tripalium, es un castigo y es un fuete en la espalda del hombre. En la Biblia aparece también en Génesis 3:16, lo pueden comprobar, que el hombre comerá con el sudor de su frente, ¿no? Que también bajo la moral judeo-cristiana es también un golpe, un castigo hacia el hombre. O sea, en ningún momento si analizamos vamos a encontrar de que el trabajo nos dignifique, o que el trabajo nos haga mejor, o que el trabajo, o que tengamos que estar orgullosos de trabajar. Si analizamos encontramos todo lo contrario. Entonces, bajo esa primera premisa, el trabajo yo lo considero una especie de maldición, ¿no? Para los filósofos antiguos, para filósofos como Diógenes el Perro, vivir significaba contemplar. Vivir significaba mirar el sol, contemplar la naturaleza, mirar cómo crecían las plantas y cómo se desenvolvía el universo, cómo las olas golpeaban las rocas en el mar. Eso es vivir. Vivir es contemplar. Ahí está la felicidad. El trabajo en una sociedad peor, una sociedad post-industrial en la que estamos, donde nos quita todas las horas de vida, porque la gente para trabajar, para vivir necesita trabajar más de 2 horas, 14 o 16, o a todas las horas que puedas. No tiene tiempo para vivir, no tiene tiempo para contemplar o para ser feliz. Y si tiene hijos, puede tener todos los hijos que quiera, pero no puede disfrutar de los hijos, no puede disfrutar de lo que llaman, de lo que la burguesía entiende como amor, o de lo que la burguesía entiende como sexo, o de lo que la burguesía entiende como placer. Hasta ahí creo que las cosas están claras. Creo que si trabajamos por obligación. Trabajamos porque el sistema nos ha impuesto que necesitamos zapatos, que necesitamos pantalón, que necesitamos un celular, o que necesitamos algún producto inventado y ante una necesidad inventada. Es decir, de repente nada de lo que tenemos puesto, o nada de lo que usamos es de vital importancia. El sistema ha creado una necesidad falsa para que podamos comprar, pero a su vez para que estemos obligados a trabajar. Porque sin trabajo no puedes conseguir eso, no puedes conseguir el celular, no puedes conseguir el televisor plasma, no puedes conseguir las casas cárceles, ¿no? Que son esas de 30 metros cuadrados en las que nos quieren meter para que vivas tu vida en una casa cárcel y vayas a tu trabajo, que es otra casa cárcel, y te movilices en un transporte que a la vez es una cárcel por ruedas, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo al transporte urbano. Desde la aparición del hombre, estamos hablando ya 180 millones de años, ¿no es cierto?, desde que está el hombre en la Tierra. Ha pasado desde los primates, de la aparición del hombre, de los homínidos, los Australopithecus, el Homo erectus, el Homo neandertal, hasta llegar al hombre actual que es el Homo sapiens. El hombre ha tratado de dominar su medio hostil, o sea, ha querido dominar la naturaleza para poder expresarse en la naturaleza y ser feliz. O sea, la idea de dominar la naturaleza no pasaba por la idea del trabajo como obligación, pasaba por el hecho de dominar un espacio para preservar la existencia, ¿no es cierto? Tener un espacio físico, criar animales, domesticar plantas y consumir a su vez esas plantas, comer esos animales, en el caso de los carnívoros. En mi caso yo no consumo carne o evito en todo caso. Era eso. No era el trabajo por obligación. Aquí quiero explicarles un asunto que es bien sencillo, que es la base de Marx y de todos los que desarrollaron las teorías de explotación, burguesía, capitalismo, proletariado. Es el término de Hegel, porque Hegel es el que a través de unos artículos
explica en la dialéctica del amo y el esclavo la situación del mundo. Es decir, dice Hegel que en el mundo se presentan siempre problemas, y entre problemas hay dos cosas. Cuando hay dos personas enfrentadas y que quieren lo mismo, una va a ceder por miedo a la muerte y la otra se va a convertir en una especie de amo. La que cede por no luchar se convierte en esclavo automáticamente, y la que asume el papel preponderante será el amo. A partir de este concepto de Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo, deviene la lucha de clases que luego Marx desarrollará en su libro El Capital. No digo libros porque en realidad fueron 3 textos, ¿no es cierto? Y Marx solo escribió uno. Los otros textos fueron armados por Engels, ¿no? La cuestión del trabajo, hay tres momentos críticos dentro del proceso histórico de la industrialización, ¿no? El año 1700 y pico. El año 1750, en Inglaterra existía los inventos de los telares. Los inventos de los telares va a generar que se reduzcan los trabajos, es decir, va a haber menos trabajo porque la máquina va a reemplazar a trabajadores. Y los trabajadores en esos años, estamos hablando de 1750, ubiquémonos, entienden mal el proceso de industrialización y entienden que la máquina es su enemigo. Y un tal Netlud, de donde procederán después los neoludistas, empiezan a atacar la máquina. Salen por las noches en cuadrillas y empiezan a incendiar las fábricas, y empiezan a destruir los telares, ¿no? Y ocurre la primera crisis, creo yo, del proceso industrial. Pero era un entendimiento torcido, un entendimiento no real, porque el verdadero enemigo del proletariado no es la máquina, el verdadero enemigo del proletariado es la burguesía, es la plutocracia y los grandes poderes que se disfrazan con nombres anónimos y que usan a la policía o al ejército o a las fuerzas pretorianas para defenderse, ¿no? Ese es el principal problema. Luego pasamos de esta primera reacción de los trabajadores, reacción natural, ¿no es cierto? Pasamos a 1886, que es el año, estamos hablando del 1 de mayo de 1886, que es por la razón por la cual estamos aquí, ¿no es cierto? La razón por la cual se está haciendo este evento. Que en Chicago y en Estados Unidos en general, 200.000 personas, 200.000 obreros salen a las calles a reclamar derechos. ¿Por qué? Porque en esos años no había una organización, no había ordenanzas que establecieran las horas que debiera trabajar uno. Generalmente la gente trabajaba 14 horas, 16 horas, o los subexplotaban, los sobreexplotaban, y el obrero entendía que no vivía y que no tenía lugar a los placeres de la vida, a culturizarse, leer libros, escuchar música, qué sé yo, o disfrutar simplemente con la familia. Por eso es que los obreros salen a las calles, se enfrentan ante la patronal y se enfrentan ante la policía. Acordémonos que en esos años la policía no era pues la policía del Estado, es decir, había una policía del Estado, pero la burguesía y las fábricas tenían su propia policía, ¿no es cierto? Que estos son los señores de la empresa Pilkington, que era la policía funcionaba como una sociedad privada, ¿no? Estos Pilkington eran una sociedad que brindaba el servicio de protección, digamos, ¿no? Y estos señores de Pilkington son los que ametrallan a los trabajadores 1 de mayo de 1886, de donde proceden los mártires de Chicago. A los que ocasionaron las revueltas los enjuician, los someten a juicio y los ahorcan, ¿no? A estos trabajadores, por reclamar sus derechos, fueron ahorcados. Dentro de los ahorcados, solamente 2 eran norteamericanos, el resto eran alemanes y había un inglés. ¿Qué significa esto? Que no solo era el discurso contra los trabajadores rebeldes, sino que había un discurso de xenofobia, porque la mayoría de Estados Unidos era un país en crecimiento y había muchos trabajadores extranjeros que venían a ganarse el pan de cada día en Estados Unidos. Y estos señores fueron ahorcados como un símbolo para que el obrero no se levantase y siguiera genuflexo en sus jornadas diarias que duraban pues 14 horas o 16 horas. Hasta ahí este segundo momento dentro del proceso histórico. El tercer momento crítico para
para la burguesía y crítico para el proletariado ocurre en 1927, porque en 1927, y esto es un conocido caso para nosotros, quienes estamos en la movida subterránea, quienes frecuentamos lugares como este, quienes leemos literatura de este tipo, ocurre la electrocutación de dos anarquistas. Uno era el vendedor de pescado y el otro era un obrero. Me estoy refiriendo a Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que era de que se han hecho una película, se han habido muchos conversatorios. Ellos fueron acusados de robo, fueron procesados y fueron electrocutados. En esos años el mundo entero se levantó, la solidaridad de clase de los obreros salió a las calles, no solo en Estados Unidos, también en Inglaterra, en Alemania, aquí en Perú también el movimiento anarquista de panaderos organizó marchas, manifestaciones, y en Argentina los obreros salieron a las calles para defender la vida de Sacco y Vanzetti, cosa que no lograron. Yo le iba a conseguir artículos y revistas de esos años donde los obreros incluso se hicieron huelga de hambre para defender la vida de Sacco y Vanzetti, pero no se logró. Fueron asesinados y son considerados los héroes, digamos, de esta tercera gran lucha de los obreros contra el gran capital.